Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Rosalba Mejía, subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la bienvenida a esta charla que tenemos cada mes en el museo. Estamos transmitiendo desde las plataformas de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, con transmisión en vivo en el canal de Facebook del Museo de las Constituciones. Aprovecho este espacio para dar un gran agradecimiento a los compañeros de la Coordinación de Educación a Distancia de la UNAM, que en este inicio de semestre están dando todo su esfuerzo para apoyar a profesores y a estas instituciones culturales de la universidad, que estamos aprovechando estas plataformas para llegar hasta ustedes. Muchísimas gracias a los compañeros. Bueno, para quienes no conozcan el MUCO, quiero presentárselos brevemente. Ahorita les recuerdo que estamos cerrados, así que lo que les voy a mostrar, quiero que sea una invitación a que cuando abramos nuestras puertas nos visiten. El Museo de las Constituciones es un museo universitario. Somos una instancia que depende de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y estamos ubicados en el antiguo barrio universitario del Centro Histórico en la Ciudad de México. El recinto que ven aquí es el templo del que fuera el Colegio Jesuita de San Pedro y San Pablo, que se inauguró en el siglo XVII, y este recinto es el que nos alberga desde hace precisamente 10 años. Este es el interior del museo, que tiene una riqueza patrimonial que les invito a explorar ahorita de manera virtual. Y fue inaugurado este museo en el 2011 y una de sus tareas, una de sus tantas tareas, es divulgar la importancia de del conocimiento de los derechos incluidos en nuestra Constitución y fomentar el ejercicio de una cultura ciudadana y de la legalidad. El museo está dividido en 4 salas, una introductoria sobre qué es la Constitución, luego tenemos un tema dedicado a la historia constitucional de México, otro más sobre la Constitución de 1917 y un último tema en el que hablamos de la Constitución y la ciudadanía. Como les comentaba, estos son nuestros ejes temáticos que desarrollamos a través de las actividades que realizamos en el museo: la historia constitucional de México, la difusión de los derechos constitucionales y en específico de los derechos humanos. Y precisamente este mes, con motivo de la conmemoración de los 200 años de independencia, hemos invitado a un especialista en este tema precisamente para hacer un recorrido panorámico por los derechos fundamentales y las libertades incluidos en los diversos textos normativos que aparecieron durante la Guerra de Independencia y hasta la primera Constitución de México independiente en 1824. Entonces, en esta ocasión, para esta charla, en el mes de agosto, titulada La Ruta de los Derechos y las Libertades en la Independencia, contamos con la presencia del doctor Eduardo Alejandro López Sánchez. Permítanme presentárselas. Alejandro, buenas tardes. Voy a leer tu semblanza curricular. Nuestro invitado realizó estudios de Derecho en México y España, con especialidades en Derechos Humanos y Libertades Públicas. Ha escrito y coordinado diversas publicaciones y también desempeñado actividades docentes en algunas universidades del país. Ha participado en diversos cuerpos colegiados de instituciones académicas universitarias, como el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Oficina del Abogado General de la UNAM. Fue secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Distrito Federal y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Encabezó la Dirección de Sistematización Jurídica y el Programa de Atención a Víctimas del Delito Províctima. Actualmente es investigador de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, con sede en Jiquilpan, Michoacán. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en esta charla. Al contrario, muchas gracias. Debo agradecer a las autoridades del Museo de las Constituciones, de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, y en especial a ti, doctora Rosalba Mejía, por esta invitación a participar en estas ya charlas mensuales que veo que son muy interesantes. Además de esto, extiendo la felicitación y el agradecimiento a toda la parte técnica que está detrás de todo esto. Gracias, Alejandro. Voy a platicarles a quienes nos escuchan y que quienes nos ven cuál es la dinámica de esta charla. Primero hablaremos con el doctor sobre precisamente estos 200 años
de la independencia y qué pasó con los derechos y las libertades durante este periodo. Y después de la intervención del doctor, retomaremos sus preguntas y comentarios. Les pido que en el chat de Facebook nos vayan dejando sus comentarios, preguntas, observaciones, y las retomaremos al final de la charla para atenderlas. Les agradezco mucho que estén con nosotros, así es que empezamos. Alejandro, hoy, precisamente 24 de agosto, se cumplen 200 años en que fueron firmados los tratados de Córdoba, que culminaron con la Guerra de Independencia y que también enmarcaron el inicio de la organización de México como nación independiente. Este documento proponía la forma de organizar al nuevo gobierno y hablaba de algunas libertades, pero desde décadas atrás, por lo menos una década, como nos explicarás, los líderes de la lucha insurgente ya habían trazado alguna ruta de reconocimiento y creación de derechos y libertades para los habitantes de la Nueva España. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? ¿Cuáles fueron esas aportaciones durante la guerra? Bien, muchas gracias. Definitivamente 200 años se dice rápido, pero es mucho. Ha habido muchísimos cambios en nuestro sistema jurídico, en ese reconocimiento a los derechos humanos tan importante, y que bueno, a final de cuentas, en esta charla que tenemos hoy, haremos un espacio breve, pero donde hubo una riqueza muy, muy grande, que es de 1810 a 1824. 14 años aproximadamente, en donde la visión que voy a tratar de exponer a ti y a este auditorio que amablemente nos escucha, es que vamos a ubicar los derechos humanos. Ahora los dividimos y los clasificamos en los derechos de igualdad, libertad, personales, procesales o de procedimiento, de propiedad, políticos y los sociales, algo que antes no se tenía. Sin embargo, traté de esta clasificación que hice, irlos extrayendo de los diferentes documentos que hemos tenido en la historia. Iniciaríamos con los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón. Lo denominaron, obviamente, el nombre. Surge este documento entre enero y abril de 1812 y fue denominado la Constitución Nacional Provisional. Sin embargo, bueno, a final de cuentas, es conocido como los elementos constitucionales. Y su autor, michoacano, Ignacio López Rayón. Aquí, por cierto, nativo de Tlalpujagua, Michoacán, es un lugar donde hacen unas esferas, hago el comercial, ¿verdad?, que se exportan en todo el mundo. Y bueno, cabe destacar que en este documento, en el artículo 5, se planteó, fíjense cómo empieza esta intención, que la soberanía dimana del pueblo, o sea que estamos dejando a un lado un poquito la monarquía, pero él todavía creía y le daba el reconocimiento a Fernando VII, cosa que, como lo veremos más adelante, el generalísimo, don José María Morelos y Pavón, no estuvo de acuerdo. Entonces, bueno, a final de cuentas, es parte de nuestra historia y debemos ponerlos en el contexto en el que estuvieron nuestros héroes y que evidentemente tomaron decisiones, pero siempre en el contexto. Hoy podemos decir, es que hubiera hecho esto. No, en el contexto es diferente. Estos elementos constitucionales, bueno, es un documento muy pequeñito de 38 artículos en donde el derecho de igualdad empieza con prohibir la esclavitud y las castas, que tanta injusticia hubo en aquel tiempo. Ese fue el único esbozo para estos derechos de igualdad. Respecto de los derechos de libertad, aquí encontramos el artículo 29, en donde se empieza a mencionar la libertad de imprenta, con el calificativo de absoluta en lo científico y en lo político, y con la limitante de siempre y cuando no humille, maltrate o moleste las legislaciones establecidas. O sea, tiene límites esa libertad de imprenta. Y algo importante, en este rubro de libertades, la libertad de culto. Pues evidentemente no había esa libertad de culto, toda vez que en el artículo 1 de este ordenamiento se reguló que la religión es la única que se podía profesar. E iremos viendo cómo, de acuerdo a la época, así lo fueron apoyando los diferentes documentos posteriores. Después pasemos de estas libertades a los derechos personales. Ahí empieza López Rayón a tocar en su artículo 31
que la inviolabilidad del domicilio, algo que hoy en día todo mundo, evidentemente, antes de 1800 o antes del siglo XVIII, pues evidentemente había una violación flagrante al domicilio. Pues bueno, aquí empieza diciendo que a final de cuentas se respetará la casa como un asilo sagrado. Entonces, bueno, ahí empieza esa protección a la inviolabilidad del domicilio. Otro punto importante de este documento son la integridad personal, esa protección que requiere la persona al prohibir la tortura y calificarla como bárbara. Entonces, desde ahí ya empezamos a ver en esos derechos personales la protección a la integridad personal. Y bueno, a final de cuentas, este documento con Ignacio López Rayón, sabemos que tuvo un conflicto con Morelos, obviamente a la muerte de Miguel Hidalgo, y que evidentemente los puso uno contra otro, pero pues ya sabemos que la historia nos fue llevando hacia Morelos, como lo veremos más adelante. Otro documento importantísimo que nos sirve como base, como antecedente, es la Constitución de Cádiz de 1812. Bueno, es una constitución que no tuvo una aplicación plena en nuestra patria. Sin embargo, es un valioso antecedente en la historia constitucional de México. Aquí los derechos humanos están dispersos en 384 artículos. Y bueno, vemos que en los primeros 3 artículos de esta Constitución se incorpora esa modernidad acorde a la época, con los preceptos de soberanía, nación y con lo que se pretendía cerrar el régimen de la monarquía. Aquí encontramos que los derechos de igualdad, en el artículo 172, numeral 9, nos dice que el derecho a la igualdad es ante la ley y no se concedía por parte del rey privilegio a ninguna persona o corporación. Entonces, ahí está pugnando por una igualdad de la persona ante la ley. Y aquí también encontramos algo también novedoso. Dentro de estos derechos de igualdad es la proporcionalidad tributaria. Es decir, la posibilidad de sustituir la contribución cuando pareciere gravosa o perjudicial. Algo que siglos atrás, pues evidentemente jamás se contemplaba. Simplemente se cobraban los impuestos y eran a veces descomunales. Era prácticamente que perdía la posesión cualquier persona de cualquier bien. Entonces, bueno, aquí ya se contempla una proporcionalidad tributaria. Pasemos ahora a los derechos de libertad. Tocamos que en la libertad personal, aquí la autoridad, en este caso el rey, no podía privar de su libertad a ningún individuo, algo que evidentemente le estás coartando, le estás quitando ese imperio, ese poder al rey. Pues bueno, esta constitución ya lo establecía. Asimismo, ya en los últimos artículos de esta constitución, en específico el 371, se protege la libertad de imprenta, al referirse que existe la posibilidad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión y aprobación alguna, siempre y cuando, ahí vienen los límites, siempre y cuando se realicen bajo las restricciones y responsabilidades establecidas en la ley. Ya había una ley de imprenta, que evidentemente iba a poner cuáles son las pautas. Asimismo, dentro de estos derechos de libertad, vuelvo a tocar, no existe la libertad de culto, toda vez que en el artículo 12 se impone la religión católica y obviamente pues, se sigue sin considerar un derecho. En el rubro de los derechos personales encontramos artículo 303, se salvaguarda la integridad personal porque se prohíben los tormentos. Y de ahí pasamos al 306, que es nuevamente inviolabilidad del domicilio, en el entendido de que no se podía allanar una casa sin que lo determine la ley. Algo novedoso, algo realmente que vino a dar esa protección, que hoy obviamente lo tenemos en nuestra Constitución. Asimismo, en el artículo 292 se reguló una de las causas por las que puede ser afectada la libertad personal, y es la flagrancia. La flagrancia, que es algo que, como todos conocemos, pues evidentemente es en el momento en que se está cometiendo un acto delictivo. Y bueno, ahí ya se empieza a contemplar esta forma en donde
una persona podía ser afectada en su libertad personal. Asimismo, también se empieza a tocar el derecho a la nacionalidad, que es parte de la clasificación que hay en los derechos personales. Ahora, yéndonos a los derechos procesales o de procedimientos, pues bueno, vamos a encontrar los derechos de la persona detenida. Aquí, ¿qué es lo que empieza a surgir? Pues bueno, el derecho a ser informado por el cual o los hechos que se te imputan. Y además, al ser puesto a disposición de un juez para rendir declaración, se va a tener un término, ahí se empieza a utilizar el término de 24 horas. Si no existen los elementos, pues evidentemente no tienen por qué retener o coartarte de tu libertad. Asimismo, también se contempló otro derecho de la persona detenida, que es el derecho a una fianza, siempre y cuando el preso no se le puede imponer pena corporal. Entonces empieza a vislumbrarse esto. Asimismo, algo importantísimo, que es la separación de los sentenciados. Esto es, si tú estás indiciado, pues no te van a mezclar con los sentenciados, porque se corren muchísimos riesgos y evidentemente ahí no debes estar. Si tú estás en proceso, no has sido sentenciado, no tienes por qué estar conviviendo con ellos. Pues bueno, en esta Constitución de Cádiz, en el artículo 297, ya se protege esa posibilidad de que jamás te vayan a poner en el mismo recinto que los sentenciados. Como dije en un principio de estos derechos de procesales, esa posibilidad que tienes de que si en 24 horas no hay elementos suficientes, pues evidentemente tienes que ser puesto en libertad. Asimismo, también encontramos que algo que es importantísimo, las audiencias deben de ser públicas, o sea, no hay nada oculto, deben de ser públicas y en esta Constitución se plasma esta situación. Respecto de los derechos de propiedad, pues aquí evidentemente es algo que es importantísimo porque aquí la nación está obligada a proteger la propiedad y obviamente salvaguardarla a final de cuentas con leyes. Sin embargo, aquí hay algo importante. Se reguló que el rey no podía tomar la propiedad. Es algo importantísimo porque el rey ponía y disponía de cualquier inmueble. Y aquí no, en esta Constitución se empieza a proteger la propiedad de tal manera que se le impide al rey poder tomarla. Y evidentemente se contempla ya la expropiación por causa de utilidad mediante la indemnización. Asimismo, también entrando a lo que es los derechos políticos, se empieza a disponer, bueno, cómo van a estar los diputados, cómo serán electos, quiénes son los ciudadanos españoles de ambos hemisferios. Fíjense cómo se abre un poco más. Españoles, eso sí, limita, acota a que sean españoles, pero ya empieza a contemplar de ambos hemisferios, a vecindados y residentes. Y bueno, a través de un sistema electoral formado por juntas de gobierno, de parroquia, electorales de parroquia, las juntas electorales de partido y las juntas electorales de provincia. Aquí algo innovador, en aquella época evidentemente no se tenía contemplado los derechos sociales, pero en esta Constitución se regula el derecho a la educación. ¿Cómo? Estipulan que en los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, esto es primarias, así como, obviamente, aquí va muy acotado que serán primarias para enseñar a los niños a leer, escribir, contar y el catecismo de la religión católica. Vemos cómo la religión católica es lo que impera en ese momento en gran parte del mundo. Asimismo, se empieza a crear o se empieza a disponer la creación de universidades y otros establecimientos para enseñanza de las ciencias, la literatura y bellas artes. Pues bueno, ya aquí vemos que la Constitución de Cádiz, que como dije en un principio, realmente no tuvo una aplicación plena, sin embargo es un antecedente importantísimo, porque de ahí, como vamos a ir viendo, estaremos marcando o identificando algunos derechos de ahí. Bien, como tercer documento están los sentimientos de la nación, del generalísimo José María Morelos y Pavón. Aquí, estos son los sentimientos de la nación
tiene 23 puntos o artículos, muy sencillos. Obviamente aquí debo mencionar que yo extraje muchos de los documentos de los que tiene el Museo de las Constituciones y que evidentemente el irte a la fuente directa es muy importante porque estás viendo el texto y obviamente también es importante leer lo que opinan varios autores, pero estar en la fuente directa es algo importantísimo y esto lo saco a colación porque estos sentimientos de la nación, como lo tienen en el Museo de las Constituciones, viene todavía con partes que están testadas por el propio Morelos, que fueron tachadas, que él fue modificando este documento. Y bueno, aquí es importante que en respecto de los derechos de igualdad, en el punto o artículo 13, se plasma ese anhelo de la América mexicana al salvaguardar el derecho de igualdad en cuanto a las leyes generales que comprendan a todos los individuos. Esto es, la igualdad ante la ley de todos los individuos. Y se suprimen o se especifica que se suprimen todos los privilegios. Y aquí hay algo importante, que es, se empieza a manejar, esos privilegios sí, pero empieza a manejar el fuero constitucional, porque habla con la excepción en cuanto al uso de su ministerio, lo que representa en la actualidad el fuero constitucional. O sea, empieza o la importancia de lo que es el fuero. En el punto 15 nos habla en estos derechos de igualdad de la prohibición de la esclavitud y obviamente y también en el sistema de castas para salvaguardar evidentemente la igualdad entre los individuos. Aquí sería que marca algo muy importante que dice las cualidades o los defectos propios de cada individuo serán los que permitirán ascender o descender su condición social. Está refiriéndose a que el intelecto, las habilidades que tenga el individuo, pues obviamente no va a romper con el derecho de igualdad, pero sí va a marcar una diferencia, evidentemente. En el punto 22, estando todavía en estos derechos de igualdad, encontramos nuevamente, fíjense cómo lo hemos visto en este tercer documento, la proporcionalidad y equidad tributaria. Nuevamente, tratar de que los impuestos no sean excesivos, que a final de cuentas ustedes saben que en aquella época entre las alcabalas, los estancos, evidentemente dejaban en la pobreza a mucha gente. Ahora entrando a los derechos de libertad, únicamente, obviamente no es considerado derecho, pero el generalísimo Morelos, obviamente tomando en cuenta la situación que imperaba en el país y en el mundo, en el punto 2 habla que únicamente se tolerará la religión católica y no se considera la libertad de culto como un derecho. Dentro de los derechos personales, en el sentimiento 18, se protege la integridad personal al prohibir la tortura. En los derechos de propiedad, pues evidentemente aquí busca nuevamente en que el individuo pueda disponer de sus bienes inmuebles con un marco legal de certeza y seguridad, algo que evidentemente todos los ciudadanos siempre queremos que nos dé la legislación o las leyes, certeza y seguridad. Aquí tuvo el reconocimiento de algunos derechos fundamentales y la organización del poder en ese momento histórico que se vivía, en donde, como ustedes saben, a final de cuentas, estos sentimientos de la nación también es un antecedente importantísimo. Y bueno, pasamos ahora al decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, que es conocida como la Constitución de Apatzingán de 1814, que podemos decir que fue el primer documento constitucional en la historia de nuestra nación. Fue propuesto durante el Congreso de Anáhuac, convocado por el generalísimo Morelos, y marca un catálogo de derechos humanos. Aquí es importante señalar que este Congreso inició en Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813, pero por motivos de la guerra se tuvo que trasladar y estuvo de pueblo en pueblo, que a final de cuentas terminó en Apatzingán. Estuvo 2 veces en Apatzingán. Llegó a Apatzingán, después se fue a Tancítaro, a Uruapan y regresa a Apatzingán el 22 de octubre de 1814. Vio la luz este documento. Este primer documento constitucional, que la prerrogativa de que si entró en vigor, de que si no entró en vigor, que si en Ario de Rosales hubo un primer tribunal que tomó en cuenta o no, en fin, eso no es materia de esta charla.
Y bien, aquí este decreto constitucional, que consta de 242 artículos, marca el derecho de igualdad. Vuelve otra vez a poner la igualdad entre los individuos. Y aquí llama la atención en el artículo 24, en donde se consigna que la felicidad del pueblo y de los ciudadanos consiste en el goce de los derechos de igualdad, seguridad, propiedad y libertad. Y bueno, a final de cuentas, se suprimen en este documento los privilegios y ventajas peninsulares. Y evidentemente vuelve otra vez a mencionar algo que me parece excelente, que no corta el derecho de igualdad, que es solo se puede reconocer mérito a un individuo en razón de su talento. Algo que debemos aplicar actualmente, ¿verdad? Únicamente la diferencia que existe entre un individuo u otro es su talento. Pues bien, respecto de los derechos de libertad, encontramos, no explícitamente como libertad del trabajo, pero encontramos que a los ciudadanos no se le puede impedir o prohibir la actividad industrial o comercial. Entonces, desde ahí hay una libertad de trabajo, al no impedirte a qué dedicarte. Y obviamente aquí hay algo importante. Viene en el artículo 40 la libertad de expresión y difusión en sus aspectos oral y escrita. Obviamente tiene limitantes, como todo derecho humano debe de tener limitantes, no puede ser único. Y entonces aquí una de las limitantes es que no atacará el dogma católico, no podrá alterar la paz pública, algo que tenemos muy actual, y ofenda el honor de los ciudadanos, algo que tenemos muy actual. Pero a final de cuentas, fíjense cómo que no atacará el dogma católico. Vuelvo a repetir, es por las circunstancias que imperaban en aquella época en donde la religión católica era única y por eso no había libertad de culto. En su artículo primero volví a repetir que la única religión que se profesaría sería la católica. En los derechos personales vuelven otra vez a tocarse la inviolabilidad del domicilio, al declarar que la casa es un asilo inviolable y solo se podía perpetrar por causa de fuerza mayor o, en caso de procedimiento criminal, mediante lo dispuesto en la ley, no porque lo dijera una persona, la ley lo tenía que disponer para que pudieran entrar a tu domicilio. Y también dentro de estos derechos personales está el derecho a la nacionalidad, que bueno, habla de quiénes serán los ciudadanos, los extranjeros radicados, qué derechos tendrán, qué posibilidades tendrán, en fin. Dentro de los derechos procesales o de procedimiento, destaca en el artículo 27 que se salvaguarda la protección del individuo contra toda acción arbitraria del Estado. El individuo va a conservar sus derechos ante cualquier ataque del Estado. Ahí está limitando el poder del Estado. Otro que también es importante es el debido proceso legal. Toda vez que se condenó los actos arbitrarios contra cualquier ciudadano, sin las formalidades de la ley. Ahí está poniendo todo que debemos basarnos en la ley. También, algo importantísimo, en el artículo 30, se protege la presunción de inocencia. O sea, toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y en aquella época, estamos hablando de 1814. ¿Y qué es lo que sucede? Ya se protege la presunción de inocencia. Otro derecho que también se salvaguardó es el derecho a ser oído y vencido en juicio, en los términos previstos por la ley. Entonces, de ahí vemos una apertura enorme en estos derechos procesales. También hay algo importante, se regula la detención preventiva, toda vez que cualquier persona que es detenida prescribe en el término de 48 horas. O sea, no te van a mantener detenido por 3 meses, 1 mes, en lo que averigüe. Ya hay términos que evidentemente era importantísimo, que en aquella época se consideró que era tiempo suficiente para la autoridad correspondiente para recabar elementos y demás, y si no encontraba nada, debería ordenar la libertad del individuo. Otro derecho procesal importante es el derecho a la legalidad, con la atribución de la ley que determina los casos en que el ciudadano debe ser acusado, preso o detenido. Entonces ya ahí nos va poniendo reglas tan claras que evidentemente no es actuar de manera arbitraria. Y otra más es que aquí algo importante en contra de la autoridad. Iba a ser sancionado todo rigor que no esté encaminado a asegurar
la integridad de las personas, evidentemente de los acusados. Y la pena debe ser proporcional. No por el robo de un pan te van a condenar a 100 años, ¿verdad? Entonces, bueno, tiene que ser proporcionalidad a la pena, de la pena con el delito. Otro importantísimo derecho de estos de procedimiento es el derecho de petición, que en este caso estaba en el artículo 37 y es la posibilidad de que tienen todos los habitantes, sin distinción alguna, ya no había si eran español, peninsulares, si eran criollos, en fin, todos tenían el derecho de realizar solicitudes o reclamos a la autoridad. Evidentemente, sin ninguna, creo yo, que en aquella época, sin ninguna sanción o con alguna reprimenda, ¿no? Y también nuevamente se protege el derecho de propiedad, en donde todos los individuos tienen derecho a adquirir una propiedad y disponer de ellas a su arbitrio, como ellos quisieran, siempre y cuando pues, no se contravenga la ley. Entonces ya era muy específico, se está basando mucho en la ley. Y bueno, también empieza, o bueno, no empieza, también aclara que se puede hacer la expropiación, pero tiene que haber una compensación. Y esa expropiación puede ser solo, única y exclusivamente por razones de utilidad pública. Ya en el ámbito de los derechos políticos, pues bueno, nos habla del derecho al sufragio, sin distinción alguna, a los ciudadanos que cumplan con ciertos requisitos, y nos habla de la composición del Supremo Congreso, con diputados electos por provincia, en fin, requisitos y restricciones de los diputados. Aquí algo importante que sí me gustaría resaltar es la prohibición que tenían los diputados de parientes en segundo grado de manera simultánea. Entonces eso es algo formidable porque no tenías un familiar ocupando también una curul como diputado de manera simultánea. Y aquí era la temporalidad de 2 años y que la reelección se podía dar de manera inmediata, sino que se tenía que esperar una temporalidad para poder ir nuevamente por algún escaño. En los derechos sociales, que repito, todavía en aquella época no estaban clasificados, encontramos que se empieza a ver ese derecho a la cultura y cómo que en un momento dado que no se prohibía en aquella época ningún género de cultura. Y como consecuencia, obviamente se deduce de ello, la posibilidad de participación por parte de todos los individuos en las actividades culturales. Entonces era un inicio, un esbozo de lo que hoy nuestro amplio derecho a la cultura. Respecto a la educación, de los derechos sociales, empieza a considerar que todo ciudadano tiene derecho a la educación como necesaria la instrucción para todos los ciudadanos. Esto es, empieza a ver que es necesario que los ciudadanos tengan educación. Este documento no tuvo una aplicación directa en nuestro territorio, como lo mencionaba en un principio, que todavía estaba en conflicto con una clara influencia norteamericana, francesa y española, en donde, pues bueno, a final de cuentas, muchas de las figuras jurídico-políticas, tales como la soberanía, los derechos humanos, separación de poderes, por mencionar algunas, se empezaron a esbozar ya, o se empiezan a dar. Aquí es muy importante mencionar que en el siglo XVIII, como todos sabemos, en 1789, los derechos del pueblo, del hombre y del ciudadano, perdón, 1776, los derechos del buen pueblo de Virginia fueron piedras importantes para la construcción de lo que tenemos ahora. Bien, pasemos a un quinto, o más bien, terminemos esta pregunta con esta constitución o con este documento tan importante que indudablemente nos sirvió de piedra o de inicio para lo que tenemos o lo que vino posteriormente en el proceso constitucional de este país. Gracias, Alejandro. Para los que nos acompañan, les recuerdo que estamos en la charla mensual del Museo de las Constituciones, hoy con nuestro invitado, el doctor Eduardo Alejandro López Sánchez, hablando de la ruta de los derechos y las libertades durante el periodo de la independencia. Y precisamente lo que nos acaba de exponer el doctor es este mosaico
Durante los 10 años de la lucha de independencia, los documentos que son el antecedente en donde se discutieron y se recogen estos principios de derechos y libertades, empezando por los elementos constitucionales de Rayón de 1812, la Constitución de Cádiz de ese mismo año, los sentimientos de la nación de José María Morelos de 1813 y la conocida como Constitución de Apatzingán de 1814. Muchas gracias, Alejandro. Y pues sigamos precisamente en este recorrido. Y como comentabas, pues vamos a llegar al momento en el que se habla de la independencia, se declara la independencia. Estamos en 1821 y tenemos dos documentos fundacionales que estamos celebrando en este mes precisamente los 200 años. Uno es el Plan de Iguala y el otro son los llamados Tratados de Córdoba. ¿Qué aportaron estos dos documentos en materia de derechos y libertades para continuar con este recorrido, Alejandro? Claro que sí, para que nuestro público, y yo también me vaya poniendo dentro de mi esquema mental, es importante hacer una pequeña remembranza. Juan Ruiz de Apodaca, virrey de España, que en ese momento tan importante de la historia, elige a otro michoacano, Agustín de Iturbide y Aramburu, para neutralizar las tropas de Vicente Guerrero. Vicente Guerrero iba agarrando poco a poco con su guerra de guerrillas, iba avanzando, no como él quisiera, pero iba avanzando en esta lucha por la independencia. Este coronel realista, Agustín de Iturbide, al percatarse que no podía derrotar al insurgente, a Vicente Guerrero, propuso una reunión entre ambos. Dicha reunión se realizó en Acatempan, el 10 de febrero de 1821, y se llevó a cabo el histórico abrazo. Posteriormente, el 24 de febrero de ese año, se postula el Plan de Iguala, que veremos en un momento qué puntos tiene sobre derechos humanos. Pero en este orden de acontecimientos, Juan de Donojú arriba al puerto de Veracruz para sustituir a Ruiz de Apodaca como virrey de la Nueva España. Iturbide, evidentemente, lo recibe en el puerto de Veracruz y lo pone al tanto de la situación del Plan de Iguala. Después de hacer una valoración, O'Donoghue reconoce y firma los tratados de Córdoba tan importantes y de los que estamos hoy conmemorando, el 24 de agosto de 1821, en donde a través de ellos se ratifica el Plan de Iguala y por ende reconoció la independencia de México. El 13 de septiembre de ese mismo año, el ejército trigarante con Guerrero e Iturbide al frente entran a la Ciudad de México, hecho que significó la consumación de la independencia. Pues bien, el Plan de Iguala, en el Plan de Iguala se postulaba a México, obviamente lo escribían México con J, como un imperio. Se establecía que se llamaría a Fernando VII en ese momento, de vigencia obviamente estaba vigente la Constitución de Cádiz, y a falta de este se llamaría a sus hermanos Carlos y Francisco de Paula, y a falta de ellos se mencionaba al archiduque Carlos, y a falta de todos ellos, otro individuo de la casa reinante, que estime conveniente el Congreso. O sea, que Iturbide, siendo un simple plebeyo, no podía en ese momento aspirar al trono mexicano. Sin embargo, en los tratados de Córdoba, después de reiterar el orden que ya mencioné hace un momento de Fernando VII, Carlos y Francisco de Paula y demás, dejaba abierto a algo importante, el que la corte del imperio designara. Entonces ya ahí, en ese momento, se le abrieron las puertas a Iturbide para llegar al imperio o para llegar a ser emperador de México. Y bueno, eso cambia o cambió el panorama de nuestro país. En el Plan de Iguala, haciendo esa pequeña remembranza de lo que fue el Plan de Iguala y cómo esos tratados de Córdoba lo ratificaron y le abre la puerta a Iturbide para llegar como emperador a este país, en los párrafos iniciales de este Plan de Iguala se consigna un régimen constitucional de monarquía moderada, la representación parlamentaria, la integración del ejército trigarante, así como el reconocimiento incipiente de algunos derechos humanos como de igualdad, libertad, personales y de propiedad. Este Plan de Iguala
consta de 23 puntos o artículos, en donde los derechos de igualdad estaban en el artículo 12, en donde hablaba de igualdad para todos los individuos, independientemente de sus diferencias. No se reconoció más distinción que el mérito y las virtudes para desempeñar cualquier empleo. Eso era lo único que había. Y bueno, pasamos a los derechos de libertad y nuevamente encontramos la libertad de trabajo, toda vez que no se iba a impedir a ningún ciudadano dedicarse a la actividad industrial o de comercio que quisiera. O nuevamente, esa libertad de culto no estaba presente, porque no estaba considerada un derecho, toda vez que la religión católica seguía siendo la única que se iba a profesar en este país. En los derechos personales, pues bueno, se prescribe la integridad personal, al mencionar que se respetará y protegerá a la persona de todos los habitantes. Esto es, era proteger al individuo. Se vuelve a salvaguardar el derecho de propiedad. En este artículo 13 se regula el respeto y protección a la propiedad privada, aun cuando fueran producto de la desigualdad que existía en aquella época. Y bueno, a final de cuentas le daba esa seguridad a los que tenían propiedades, que eran los menos, de poder protegerlas, les daba esa seguridad que se requerían. Eso sería mi comentario respecto al Plan de Iguala y los tratados de Córdoba de 1821. Muchas gracias, Eduardo. Ya en los tratados de Córdoba declarándose nación soberana e independiente. Eso es importante. Les recuerdo a los que nos están viendo que por favor pueden dejar sus comentarios y preguntas en el chat de Facebook y las retomaremos al final de esta charla para contestarlas. Muchas gracias por estar con nosotros. Regresamos entonces a Alejandro. Tenemos ya el Plan de Iguala ratificado con los tratados de Córdoba firmados precisamente el 24 de agosto de 1821. ¿Qué siguió después? Como lo comentaste, pues en los tratados abrió la posibilidad de que si algún heredero del trono español o un familiar del monarca español no aceptaba la oferta del trono de México, pues podía ser un mexicano quien lo ocupara. Y pues bueno, México se declara independiente y precisamente establece como primera forma de gobierno una monarquía constitucional encabezada por este militar que comentabas, Agustín de Iturbide. Su imperio duró menos de un año, pero durante este tiempo hubo un congreso en el que se discutieron estos derechos y libertades, aunque fuera muy breve en este primer periodo de gobierno. Cuéntanos qué se discutió en este primer ejercicio de gobierno de México independiente. Claro que sí. En el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba, como atinadamente mencionas, se determinaba la constitución del Imperio Mexicano, por lo que se instituyó una junta provisional gubernativa que dio origen en febrero de 1822, aquí algo muy importante, a un Congreso Constituyente, que podemos decir que es el primer Congreso Constituyente, mismo que fue disuelto, obviamente en octubre de ese año, fue en febrero y se disolvió en octubre de ese año. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, de 1822, fue creada la Junta Nacional Instituyente, quien emitió un documento importante, el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, que vio la luz en diciembre de 1822, obviamente mientras surgía nuestra Constitución. Este reglamento constaba de un preámbulo y 100 artículos. Llama la atención el artículo 9 porque dispone que el gobierno mexicano garantizará los derechos de libertad, propiedad, seguridad, igualdad legal y exigirá el cumplimiento de los deberes recíprocos. Este último término es innovador. ¿Por qué? Porque empieza a hablar de los derechos y obligaciones. Por eso habla de los deberes recíprocos, derechos y obligaciones a final de cuentas. Y en lo que hace a los derechos de igualdad, encontramos que marca la igualdad ante la ley. Esto es, todos los individuos, otra vez, fíjense cómo se va repitiendo en todos los documentos, igualdad ante la ley, que era lo que se necesitaba en aquella época. Estábamos bajo el yugo, en donde había una diferencia social enorme. Pues bueno, estos documentos tienen la característica que busca la igualdad ante la ley. Otro que llama la atención es la proporcionalidad y equidad tributaria otra vez. Y esto obviamente es en consecuencia de lo mucho que veníamos padeciendo de esos tributos tan excesivos que tenía o que estaban expuestos todos los individuos y que evidentemente pues tenía mal a la nación o
a la Nueva España. Pues bien, en derechos de igualdad encontramos eso, la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y la proporcionalidad y equidad tributaria. Respecto de los derechos de libertad, encontramos nuevamente lo que es la libertad de expresión y difusión, que se ejercerá siempre y cuando no se ataque directa o indirectamente a la religión y disciplina eclesiástica, monarquía moderada, persona del emperador, independencia y unión. Si se fijan, lo va acotando todavía más. Aquí, evidentemente, esto siendo una monarquía, ¿qué es lo que hace? Pues bueno, no vas a hablar mal de la persona del emperador, ni tampoco de la monarquía, ni de la iglesia. Entonces vemos esa libertad de expresión que debe tener límites, pero aquí se extralimitaba. Aquí cabe mencionar que los escritos eran censurados por un juez ordinario eclesiástico que daba el término, que lo iba a sancionar en 24 horas cuando no llegaba a tres pliegos. Pero cuando se trataba de un libro, ahí ya cambiaban las cosas, porque entonces este juez eclesiástico podría recoger y castigar al autor e impresor, obviamente con arreglo, o esto es, sujetándose a las leyes canónicas. Entonces vean cómo esa censura a esta libertad de expresión y difusión era tremenda. Después encontramos en el artículo 11, que nadie puede ser privado de su libertad sino mediante lo establecido en una ley. Encontramos esa garantía tan importante de nadie puede ser privado de su libertad sino mediante lo establece una ley y los casos previstos en el reglamento de esa ley. Asimismo, también se dispuso que el emperador no podía privar de la libertad a nadie. Eso es algo importante, que lo hemos visto en los otros documentos, es el monarca que tenía una libertad absoluta, pues bueno, ya aquí se ve restringido un poco en ello. Asimismo, se previó que solamente existiría prisión para aquellos delitos que merezcan pena por corporal. Nuevamente volviendo a que en un momento dado, pues, por un simple robo no te podrían dar cadena perpetua, ¿no? Y nuevamente, la libertad de culto no existía, toda vez que no te daba posibilidad de ninguna otra religión, más que la católica, apostólica y romana. Bien, dentro de los derechos personales, encontramos que se prohibió el tormento, la confiscación absoluta de bienes, así como, ustedes recuerdan que en aquella época, cuando había infamia, esta perduraba per secula seculorum al individuo o incluso lo pasaba a la familia y duraba por siglos. Pues bueno, esa transmisión de la infamia se elimina, se prohíbe. Pues bueno, ya dices, ahí vas ganando un poco más. Dentro de los derechos procesales o de procedimiento está el derecho a la legalidad. ¿Cómo quedó salvaguardado? En el artículo 56, en el sentido de que todo mexicano podía ser juzgado por el tribunal correspondiente designado por leyes anteriores. Estos ya no te creaban un tribunal, ya era un tribunal creado. Y leyes anteriores, ya no te podían crear en ese momento una ley para afectarte. Entonces, eso es un principio básico de nuestro derecho a la legalidad. Asimismo, también se establecieron 3 instancias, que da la posibilidad para que, si en una instancia la pierdes, tienes una segunda o hasta una tercera para que resuelva en definitiva. Así como que, algo importantísimo, la impartición de justicia deberá ser pronta y eficaz, algo que quizá a lo mejor todavía no hemos aprendido, ¿verdad? En 200 años, pero que evidentemente ya ahí se empezaba a ver que nuestra justicia debe ser pronta y eficaz. En los derechos de propiedad, pues bueno, como hemos visto, se tenía que defender, salvaguardar, dar seguridad a este derecho de propiedad, que era inviolable y solo podría ser afectado por interés común legalmente justificado y con la perspectiva o con la respectiva indemnización. También se reguló el embargo de bienes, que obviamente solo sería por responsabilidad pecuniaria y debería ser proporcional. No te iban a quitar, debías 20 pesos, te iban a quitar 200, ¿verdad? También se consignó que en ningún caso la imposición de una pena sería por confiscación absoluta de bienes. O sea, empezaban a respetar más la propiedad. Ahora, como es sabido, el descontento contra Agustín de Iturbide
aquí viene un pasaje importante y aparece dos nombres importantes en la historia de este país, Antonio López de Santana y Guadalupe Victoria. En diciembre de 1822 llevaron a cabo un pronunciamiento militar, curiosamente en Veracruz, con el objeto de suprimir la monarquía. Iturbide, en respuesta, envía a José Antonio de Echavarri a Veracruz para disolver este plan. Pero este terminó uniéndose a Guadalupe Victoria. Y así el 1 de febrero de 1823, con el acta de Casamata, se exigía la elección de un nuevo Congreso. Y obviamente con la abdicación de Iturbide en marzo de 1823, el imperio llega a su fin. Y mientras se elaboraba la Constitución que regiría los rumbos de este país, el poder ejecutivo se depositó en un triunvirato. Todo el mundo lo hemos escuchado hablar de ellos, que es Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete. Es importante destacar que a pesar de no haber tenido vigencia este reglamento provisional político del Imperio Mexicano, tiene un valor histórico y de alguna manera tuvo influencia en la elaboración de posteriores documentos mexicanos del siglo XIX. Muchas gracias, Alejandro. Te voy a pedir que hagamos un ajuste a nuestro recorrido. Empezábamos también nuestro recorrido precisamente con la Constitución de 1824, por la que Guadalupe Victoria fue electo presidente. Pero tenemos ya algunas preguntas y quisiera que las atendiéramos, aunque tuviéramos que sacrificar este recorrido que llegaba hasta la Constitución del 24, y los dejamos en ascuas para una siguiente charla, si te parece. Por supuesto. ¿Sí? Tenemos esta pregunta de Tania Solís. Muchas gracias a los que están escuchando, viendo esta transmisión. Por favor, pueden dejar sus comentarios y preguntas. En un momento las retomamos. Entonces, Tania Solís, muchas gracias por participar. Y nos pregunta, ¿hubo algunos documentos que no se mencionaron en la historia constitucional? ¿O se han encontrado nuevos documentos que cambien la historia de los derechos humanos en México? ¿Vamos haciendo todas las preguntas o voy respondiendo? Respondamos esta. Vamos una por una, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que aquí, imagino, debió haber otros documentos que evidentemente la historia o los que han escrito la historia no los han marcado. Pero a final de cuentas, creo yo que estos instrumentos que he mencionado hasta ahorita tienen una profunda influencia de, como dije en un momento, Francia, los derechos del hombre y del ciudadano, Estados Unidos, pero sobre todo en lo que es Francia, los derechos del hombre y del ciudadano, y de Estados Unidos, el sistema de gobierno. Entonces creo yo que sí, evidentemente, además de estos documentos, debe haber otros. Sin embargo, estos son los que ha hecho más referencia a algunos autores. De hecho, los elementos de López Rayón no fueron muy mencionados, la gente no los conocía realmente, en la historia no se mencionaban los elementos de Ignacio López Rayón. Sin embargo, ha habido un rescate porque, bueno, yo comparto esa opinión, la historia precisamente nos ayuda a no repetir errores, sí, pero hay algo importante, seas conservador, liberal, imperio, democracia, todo tiene o aporta algo. Y si lo sabes llevar a cabo o lo sabes interpretar perfectamente, lo vas a plasmar en los documentos. Entonces, bueno, a final de cuentas, la historia nos enseña las cosas que se hicieron bien, las cosas que no se hicieron tan bien y cómo debemos evitar algunas otras. Y de que hay documentos, los hay. Repito, el de Ignacio López Rayón fue algo que se rescató porque no se había mencionado mucho de ellos. Sin embargo, hace 10 años, en el 2010, se empezaron a hacer algunas actividades en torno a los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón. Muchas gracias. Y que son fundamentales precisamente para conocer esta historia. Ahora que escuchábamos tu recorrido, tan ameno y además tan claramente explicado, nos damos cuenta de que estos principios, estos derechos, estas libertades han estado ahí desde hace cientos de años, hablando por lo menos de México, que ya sabemos que no estaba aislado, que tenemos la influencia de Estados Unidos, de lo que ocurría en Europa, precisamente como has comentado. Pero creo que es importante destacar que son derechos y libertades que no son nuevos en nuestro siglo XX, en nuestro siglo XXI en México. Y precisamente
La intención de estas charlas del museo y del contenido propio del museo es rescatar esta tradición de discusión y de la presencia de estas libertades y derechos en la historia de México. Todos estos documentos que mencionas, por ejemplo, el reglamento provisional del imperio, que aunque no se aprobó, finalmente no se publicó ni se aplicó, su elaboración contribuyó a la discusión de estos derechos y al retomar los que ya se habían establecido previamente. Y eso nos lleva a hablar de la importancia de las trayectorias de esta historia constitucional de México. Precisamente es indispensable, cuando hablamos de la historia constitucional de México, remitirnos a estos documentos. Cádiz, los elementos de López Rayón, sin duda las aportaciones de José María Morelos en sus Sentimientos de la Nación, en la Constitución de Apatzingán. Luego, pues la primera constitución republicana en la historia de nuestro país, que fue la de 1824, y de ahí otros documentos normativos que si bien no tuvieron el nombre de constituciones como tal, como fueron las leyes del 36, del 43 o del 47, abonaron a esta discusión estos intentos de diseño de las instituciones para organizar el gobierno y a la sociedad de nuestra historia, esto durante todo el siglo XIX, que culmina con esta constitución de la época de Juárez, ¿no? La de 1857. Entonces, toda esta historia de cómo se han conformado estos documentos constitucionales, los principios que han recuperado cada uno de ellos, los derechos y las libertades, es importante conocerlas para saber que no estamos discutiendo nada nuevo, ¿no? Y que por eso mismo es importante conocerlos y defenderlos. Todo lo que nos comentabas, que precisamente no se llamaban así todavía derechos políticos, sociales, económicos, que se les dio ese nombre en el siglo XX, que son muy cercanos a nosotros, en nuestro día a día, ¿no? Seguimos hablando del derecho a la igualdad, del debido proceso, de la presunción de inocencia, todo esto que sigue, pues lamentablemente siendo un tema de discusión, ¿no? No lo hemos podido consolidar, no se ha podido garantizar por las instituciones del Estado, ¿no? Y precisamente en este recorrido, yo creo que es importante destacar estos principios, ¿no? La igualdad, estos derechos, la igualdad, la libertad, la propiedad y la libertad, que son los ejes que guían todo este recorrido y estas discusiones, ¿no? Eh, Muchas gracias, Alejandro, por hacernos esta exposición tan clara. Tenemos otra pregunta de César Colín. Buenas tardes, gracias César por participar con nosotros. La ponencia es muy enriquecedora. Y te pregunta, ¿la Constitución de Cádiz se debe catalogar como la primera carta magna de la historia mexicana? Una Es un tema pregunta polémico. vamos, es una pregunta que evidentemente la respuesta es no. ¿Por qué? Y para algunos otros autores dicen que sí, pero para mí no tuvo una real eficacia en nuestro país. Sin embargo, es un claro antecedente para todos los instrumentos constitucionales o todos los documentos constitucionales que vinieron después de ella. Porque la Constitución de Cádiz, recuerden algo, España tenía un grave problema. Había sido invadida por Napoleón y estaban los franceses ahí. Fernando VII, junto con su padre Carlos, pues evidentemente Napoleón dijo, es que yo ya estoy en España y esto ya es territorio francés. Y la Constitución de Cádiz surge, que evidentemente también fueron mexicanos, llegaron a veces en el barco, llegó muy tarde a veces para la reunión de Cádiz, pero hubo mexicanos, o bueno, gente de aquí de la Nueva España que fue hacia España. ¿Y qué es lo que sucede? Ahí esta constitución se da pensando en que en un momento dado podía ser los mismos franceses los que se quedaran. ¿Y qué fue lo que sucedió? Por eso es una constitución sumamente liberal. Es una constitución que rompió con esa monarquía que venía de siglos y le dio otro giro. De ahí nosotros prácticamente en este continente nos agarramos para nuestra independencia y que evidentemente ahí las situaciones, España invadida, México con un descontento, que evidentemente surge este movimiento en 1810 y que desde antes se venía gestando. Ustedes saben que fue muy importante la expulsión de los jesuitas de España y los jesuitas tuvieron una influencia importante en nuestra independencia. Pero bueno, a final de cuentas, Cádiz sí no entró en vigor. Sin embargo, fue un documento importantísimo por todo lo que implicó posteriormente y que sirvió de referencia
para muchos ordenamientos, para muchos documentos constitucionales. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, César. Tenemos otra más y esto nos regresa a los elementos de Rayón. ¿Qué tiene que ver las castas con la igualdad? Bueno, ustedes saben que las castas eran puestas realmente si tú eras peninsular, si tú eras criollo, mestizo, nativo. ¿Qué es lo que sucedía? Pues no tenías los mismos derechos, no tenías las mismas posibilidades y evidentemente el trato era distinto ante las autoridades, ante la misma sociedad. Y el hecho de venir a imponer una igualdad de todos los individuos, en primer lugar ante la ley. Esto es, no porque seas criollo o peninsular, mestizo o nativo, la ley te va a hacer menos o vas a crear un tribunal especial o van a crear una ley especial para ti. No, es la igualdad, esa igualdad que debe existir. Y evidentemente, quizá no se ha conseguido en el aspecto social, ¿no? Que sigue habiendo muchas desigualdades en el aspecto económico, pero en ese momento era la igualdad ante la ley. Esto es, no puede haber distingo de ninguna especie ante la diferencia o las castas que había en aquella época. A eso se refiere con esa igualdad, que es la igualdad ante la ley, que hoy, curiosamente, hoy en día, es lo que vemos, la igualdad del hombre o del varón y la mujer ante la ley. Sabemos que físicamente no somos iguales, pero tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas posibilidades. Entonces, esa igualdad ante la ley es muy parecida a lo que hoy vemos con la igualdad ante la ley de mujeres y varones. Gracias, Alejandro. Y si me permites abundar, de hecho, cuando hablamos del término de castas, se hablaba entonces de una mezcla racial, ¿no? Y que precisamente no abonaba esas igualdades. Por ejemplo, había una casta después de las mezclas entre negros o mulatos o mestizos e indios, una que se llamaba salta para atrás, ¿no? Que era un indicativo de, no, pues este es, en esta nueva casta hay un retroceso, ¿no? Porque no había una igualdad ante la ley. Había una sociedad estamentaria, digamos, precisamente, y estas castas marcaban la posición y los privilegios o libertades o derechos que podrían tener. Entonces, sin duda, hablar ya ahora de una igualdad ante la ley es importante, reconocerlo y retomarlo. Y de ahí el artículo constitucional que habla de la no discriminación, ¿sí? Todos son iguales ante la ley, hombres, mujeres, y que ahora se enarbola precisamente con este principio, ¿no? Y este derecho a no ser discriminado, a la no discriminación. Efectivamente. Gracias, Alejandro. Pues creo que es momento de ir cerrando esta charla. Nos quedamos en la puerta de hablar de la Constitución de 1824. Y siguiendo como modelo el recorrido que tú nos planteaste, pues yo quisiera invitar a quienes nos están viendo a que consulten el documento y que vayan identificando estos principios, estas libertades y estos derechos que ya vimos con esta charla, que se fueron discutiendo desde décadas atrás, e identifiquen cuáles se retomaron, cuáles siguieron presentes y cuáles fueron evolucionando, fueron cambiando. Como bien decías, Alejandro, pues en el sitio web del museo tenemos toda esta selección de documentos básicos para estudiar la historia constitucional de México. Los invitamos a que entren al sitio, consulten estos documentos y sobre todo que rompan la barrera de por qué voy a consultar el documento, ¿no? Son documentos, en este caso tenemos el original de 1824, que es interesante echarles una mirada, ¿no? Perderle un poquito el miedo a leer estos documentos, porque estamos leyendo el resultado de esas discusiones que se dieron en esos congresos. Precisamente tú hablabas de este primer Congreso Constituyente, del segundo Congreso Constituyente, que finalmente dio pie a esta Constitución de 1824. Y yo creo que es importante hacer esta invitación a acercarse a esos documentos. Quiero aprovechar para comentarles que precisamente el recinto que ocupa el Museo de las Constituciones fue elegido para ser sede de este museo porque allí fue la sede de este segundo Congreso Constituyente en el que se redactó la Constitución del 24. Allí se promulgó esta Constitución
Entonces es un edificio histórico y esta carga histórica y este hecho tan significativo de haber sido la sede de la promulgación de esta primera constitución, pues le da un plus a esta invitación que les he hecho para que nos visiten ahorita de manera virtual. Tenemos en el sitio web un recorrido que ustedes pueden hacer por todas nuestras salas y también ver qué otras actividades les ofrecemos, así como de documentos constitucionales, y en nuestras redes también en YouTube o en Facebook pueden encontrar videos de las series que hemos tenido de estas charlas en donde hemos tocado precisamente temas sobre estos documentos y otros de derechos humanos, como los tenemos en la actualidad y las problemáticas que también enfrentamos para hacerlos, para su garantía y su ejercicio, ¿no? Entonces, Alejandro, te agradecería que despidieras con unas palabras para nuestro público, por favor. Claro que sí, nuevamente es agradecer a ti, Rosalba, a las autoridades de este Museo de las Constituciones y a toda la gente que está atrás, vamos, colaborando para que esta charla, que tú la haces muy amena, esta charla se lleve a cabo. Y bueno, para mí también es agradecer mucho a la gente que dispuso de su tiempo para estar unos momentos en esta charla. Yo espero que no se hayan aburrido, que sigan acompañando este proyecto de charlas del museo, que evidentemente nos despiertan a muchas cosas. Y yo remataría diciendo que la historia es importante, que mucha gente piensa que, bueno, eso ya pasó, no tiene ya nada que ver. No sé si la historia sea cíclica o no, como algunas personas lo piensan, pero vamos repitiendo algunos errores. Pueden pasar 100 o 200 años y vamos repitiendo errores. ¿Qué es lo que nos... Quien le gusta leer o se interesa un poquito por la historia, evita que en un momento dado se cometan los mismos errores. Y estoy hablando de errores de todo tipo. A final de cuentas, y con esto cierro, es que para mí la historia no hay buenos y malos, ganadores y perdedores. No, todo mundo tiene que aportar algo. Hasta los vencidos tienen que aportar algo. Los que estuvieron en contra tienen que aportar algo. Tú mencionabas la siguiente documento que fue muy centralista, la Constitución del 36, pero a final de cuentas, entre esta primera, la del 36, la del 57, obviamente antes de la del 17, todas tuvieron que aportar y aportaron en su momento algo muy valioso, que el chiste es retomar, que es lo bueno, pero no de manera individual, pensando en la sociedad, pensando en los demás. Por eso es que al estudiar la historia te das cuenta de que no hay buenos y malos, cada quien actuó conforme también el acontecimiento histórico le permitía hacer. Y entonces, bueno, ¿qué sucede? Hay que retomar eso. Eso es lo que nos deja a veces la historia. Retomas las cosas buenas y las otras sirven de experiencia, aunque no la vivas tú físicamente. Muchas gracias nuevamente por esta invitación. Me siento muy honrado y agradezco mucho el tiempo de todos. Muchas gracias, Alejandro, por aceptar esta invitación. Sin duda te seguiremos invitando para otras charlas y otras actividades en el museo. Y invito a quienes nos están escuchando y nos están viendo en nuestra transmisión que revisen las redes del museo y nuestra página para que se enteren de las actividades que vamos a tener. Los invitamos, son actividades gratuitas y seguimos funcionando en línea. Estamos cumpliendo 10 años en este mes. Y durante la pandemia hemos realizado muchas actividades a distancia. Los invitamos para que consulten nuestra oferta y los esperamos por allí. Gracias, Alejandro. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.